El siguiente tema que vamos a ver es multicast. En el blueprint tenemos la parte de implement multicast forwarding y dentro de ella tenemos el describir lo que es IP multicast y ponen por ejemplo convertir o mapear de una dirección de capa 3 a capa 2 que es IGMP, etcétera, y después lo que es describir, configurar o verificar IP multicast routing y ponen por ejemplo PIM, sparse y dense mode. Sabemos desde el CCNA que hay tres tipos de direcciones, hablando de IP versión 4 al menos, y es unicast, broadcast y multicast. Visto desde muy arriba, el unicast es cuando se manda un paquete desde un host hacia otro host. El broadcast es cuando un host manda un paquete a todos los hosts de un mismo segmento. Recuerden que los routers no forwardean o no reenvían un broadcast hacia las demás interfaces, al menos por default. Cuando veíamos DHCP, pudimos ver de que a los routers le podemos configurar que reenvíen los broadcasts. Y tenemos el multicast, que es desde un host, que por lo regular es un servidor, o puede ser un ruteador hablando de los paquetes de multicast de ruteo, hacia varios. Es solamente un paquete y lo reciben varios. También deben de recordar del CCNA que el broadcast se debe de controlar en cuanto al tamaño del dominio de broadcast, porque si muchos hosts están enviando broadcast, les va a llegar a todos los hosts que están en ese segmento. Así, por ejemplo, si tenemos un segmento exagerando, con 1000 hosts, por ejemplo, cualquier broadcast que se envíe lo van a recibir todas las computadoras y esas computadoras que lo reciban tienen que procesarlo, es decir, vamos a gastar CPU al tiempo de hacer eso de la computadora. Cuando es una red muy grande, como les comento, el CPU se puede ir muy arriba y es cuando se ve que la red está muy lenta. Y es por eso, porque la NIC de la computadora cuando recibe un broadcast lo tiene que procesar y ya la aplicación va a verificar si realmente ese paquete le sirve o no. Hablando de, por ejemplo, RIP versión 1 que utiliza broadcast, si tenemos a un router en un Ethernet corriendo RIP versión 1, ninguna computadora le interesa ese tipo de paquete, pero de cualquier manera lo tiene que recibir y lo tiene que procesar. Entonces, una gran desventaja del broadcast es esa. Hay aplicaciones que requieren de broadcast, por ejemplo de HCP, y es por eso de que el tamaño del dominio de broadcast no debe ser muy grande. En multicast lo que vamos a ver es de que un host puede mandar de una manera más eficiente a varios hosts, estén en el mismo segmento de broadcast o no. Una de las grandes ventajas es de que el que está recibiendo el multicast, el que lo está recibiendo, hace el procesamiento en capa 2, es decir, ve la dirección de MAC y entonces la NIC o la Network Interface Card, es decir, la tarjeta de red de la computadora o del host, puede darse cuenta si ese tráfico de multicast le interesa o no. Si no lo interesa, simplemente lo ignora. Entonces ahí nos estamos ahorrando el CPU de procesamiento en caso de que fuera un broadcast. En el multicast, como les comento, la tarjeta de red o la NIC es tan inteligente que ve la capa 2, es decir, la MAC address del destino y se da cuenta si esa computadora debe de recibir ese multicast o no y depende de la aplicación que esté. Hay que recordar que para que funcione multicast necesitamos algún programita que corra multicast y esa es la que le va a decir a la NIC qué direcciones de capa 2 puede recibir en multicast y cuáles no. Visto desde un ejemplo, imagínense que haya un servidor de video que quiera mandar este video a ciertas computadoras o a ciertos hosts. Si existen, por ejemplo, 30 computadoras que quieran recibir el video y las 30 están en el mismo segmento de LAN,
y el servidor está en otro segmento, el servidor lo que va a hacer si utilizamos Unicast es simplemente el saber la dirección IP de esas 30 computadoras que requieren el video y mandársela a cada una de ellas. Con Unicast va a mandar un paquete a cada una de ellas idéntico, pero van a ser 30 paquetes idénticos. Entonces, si por ejemplo el video ocupa, no sé, 1 megabyte por segundo, eso quiere decir que vamos a utilizar 30 megabytes por segundo para podérselas enviar a las 30. Como se podrán imaginar, es bastante ancho de banda. Si estamos corriendo, por ejemplo, Fast Ethernet, que son 10 megabits, pues simplemente no va a funcionar, ¿verdad? Si utilizamos Broadcast en lugar de Unicast, si el servidor solamente va a enviar un paquete para las 30, pero si en ese segmento hay 100 computadoras, pues las 100 computadoras van a recibir ese paquete también que no le interesa. Aquí es donde entra Multicast. Con Multicast lo que va a pasar es de que las 30 computadoras que quieren recibir ese video le va a decir a la red, yo sí lo quiero recibir, y cuando el servidor lo envíe, cuando llegue a ese segmento donde están esas 30 computadoras, no importa que haya 100, nada más las 30 que tienen configurado esa parte de Multicast o tienen ese software de Multicast, la NIC o la tarjeta de red se va a dar cuenta que ese tráfico es para ellos y el servidor nada más va a tener que enviar 1 megabit por segundo en lugar de 30 megabytes por segundo. Entonces es una gran ventaja que se tiene usando Multicast. Multicast por lo regular utiliza UDP y entonces como utiliza UDP hay que recordar del CCNA que no va a haber windowing, no va a ordenar paquetes, no va a haber retransmisiones porque ese tipo de conexión de UDP es connectionless, es decir, no tiene que hacer una conexión entre el servidor y el host, simplemente el servidor envía la información y el host la recibe y si la recibió qué bueno y si no pues ni modo. Entonces hay que estar conscientes de que Multicast por lo regular utiliza UDP. Ahora bien, para este curso vamos a estar usando ICMP, sí se vale. De hecho, Multicast también se podría hacer con TCP, lo cual no tendría mucho sentido, pero sí se puede hacer. Entonces lo que hay que tener presente es de que por lo regular lo que se utiliza en Multicast es UDP. También si recordamos del CCNA, el Multicast utiliza un direccionamiento hablando de IP usando la clase D. La clase D es el segmento de red 224.0.0.0 diagonal 4. Eso quiere decir que si los primeros 4 bits de una dirección IP son 1110, entonces eso significa que es una dirección multicast. Ahora bien, viendo a detalle este 224.0.0.0 diagonal 4 podemos ver cómo se divide. Tenemos primero la 224.000 diagonal 24, es decir, desde la 224.000 hasta la 224.00255. Ese segmento se utiliza para lo que se le llama link local. Lo que hay que tener bien consciente de este link local es que el time to leave es de 1, es decir, que para que alguien pueda recibir un paquete, ya sea UDP o ya sea ICMP o sea lo que sea, el time to leave es de 1, entonces tiene que estar directamente conectado. Hemos visto este tipo de direcciones porque son las que utilizan los protocolos de ruteo. Si recordamos, la 224.005 significa todos los ruteos de OCPF, la 224.006 es también OCPF, pero nada más hacia los DRs. La 224.009 es RIP versión 2. La 224.0010 es EIGRP. Y existen otras, por ejemplo, la 224.001 significa todos los hosts. Entonces esa es la parte de link local. Después tenemos la parte de Globally Scope Addresses. Este tipo de direcciones, que es de la 2, no hay un address space como tal,
ya que no se puede sumarizar en una sola, pero aquí están los rangos, que es de la 224.010 a la 231.255.255.255 y de la 234.000 a la 238.255.255.255. Esta que se llama Globally Scope Addresses, se pueden llamar las IPs de multicast que se pueden usar libremente. La 239.000/8, a ese se le llama Administratively Scope Addresses, y esto viene siendo algo así como el segmento privado, es decir, no debe de salir de tu organización. En internet no se puede rutear la 239.000/8. Es como les comento, es el equivalente a las IPs privadas. Esto se debería de filtrar antes de salir a internet en tu organización. Tenemos otras dos especiales, que una es la 232.000/8, que el rango entonces quedaría de la 232.000 a la 232.255.255.255, y esta se le llama como Sur Specific Multicast. La lógica que está detrás de este direccionamiento es de que los hosts deben de recibir el multicast desde una fuente específica, es decir, de un solo servidor y no de cualquiera. Finalmente tenemos la 233.000/8, que es de la 233.000 a la 233.255.255.255, y esta se le llama como direcciones GLOP. Estas direcciones, en teoría, son aquellas que alguna organización como el NIC México, por ejemplo, se le asigna a cierta organización para que la pueda rutear por internet. Ahora bien, en varios libros de texto, estas últimas dos no aparecen y las juntan con las Global Scope Addresses. Por ejemplo, en el libro de texto de Cisco Press para el examen del BCCI, solamente vienen tres direcciones: las Link Local, las Global Scope Address y las Administrative Scope Addresses. Entonces, igual nada más con que tomen esas tres en cuenta para el examen es más que suficiente, tomando en cuenta que la 232 quedaría aquí y la 233 quedaría aquí. Entonces el segmento del Global Scope Address sería desde la 224.010 hasta la 238.255.255.255. Como les comentaba, para que los paquetes que reciben las NICs o Network Interface Card las pueda filtrar la misma tarjeta de red, necesitan ser direcciones de capa 2, es decir, MAC address, en lugar de direcciones de capa 3. En esta parte vamos a ver cómo una dirección multicast de capa 3 se convierte en una dirección multicast de capa 2. Aquí están las reglas para hacer el cambio. Los primeros 24 bits de una MAC address de multicast deben de ser siempre 0100.5e. Esto es un número en hexadecimal. Aquí hay 24 bits en el 0100.5e. El bit número 25, que es el que sigue, siempre debe de ser 0. Ahora bien, para que se complete la MAC address se necesitan 23 bits más. Y esos 23 bits más los va a tomar de la dirección IP. Los últimos 23 bits de la dirección IP son los que va a tomar para formar la MAC address. Ahora bien, recuerden que una dirección de IP versión 4 tiene 32 bits. Si 4 ya sabemos que son los que nos van a decir que es una dirección multicast, los podemos quitar, entonces de 32 nos queda 28. Y si vamos a tomar en cuenta 23, nos sobran 5 números binarios o 5 dígitos binarios que no podemos mapear hacia la MAC address. Eso quiere decir que 32 IPs diferentes van a ser mapeadas a la misma MAC address. En el examen nos pueden preguntar en algún ejercicio o en algunos ejercicios el cambiar una dirección multicast de capa 3 a una dirección multicast de capa 2, es decir, a una MAC address. Aquí vamos a ver un ejemplo y sí les recomiendo que practiquen. Es algo sencillo, pero de cualquier manera sí se los pediría de que practiquen esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la dirección multicast 231.48.17.69. El primer paso que vamos a hacer es convertir esta dirección
a binario. Y en binario tendríamos algo así. Sabemos que es una dirección multicast porque los primeros 4 bits dicen 1, 1, 1, 0. Quise ponerlo dividido en cada 4 para que sea más fácil el ver cómo se cambia a MAC address. Si después del binario lo que hacemos es ver cuáles son los bits que nos interesan, serían estos. Los primeros 4 nos dicen que es una dirección multicast y los bits que nos van a interesar son estos 23, los últimos 23. Estos 5 por lo pronto no nos van a interesar. Después tenemos la dirección MAC address de multicast, que dijimos que siempre va a ser 0100.5e y el siguiente bit siempre debe ser 0. Si eso lo vemos en binario sería algo así. Este 0000 es este 0, este 0001 es este 1, este 000 es este es este, el 0101 es el 5, el 1110 es el E, y el siguiente bit siempre debe ser 0, entonces este es el bit que tenemos 0. Ahora bien, nos faltan 23 bits, que son los que vamos a tomar de acá. Esa sería la MAC address de multicast que nos quedaría. Ahora hay que tomar en cuenta, como les comentaba, que hay 5 bits que no se usan, estos 5 bits. Entonces eso quiere decir que pueden existir 32 IPs de multicast que se van a mapear exactamente a esta misma dirección de capa 2. Entonces es importante saber para el examen esto. Es decir, les pueden poner en el examen 2 o 3 direcciones o 4 o 5, no sé, y decirles cuáles de ellas se van a mapear a cierta dirección y va a ser la misma dirección, ya que estos 5 bits no los tomen en cuenta para hacer la conversión. Hablando de la vida real, tomando esto en cuenta, deberíamos de configurar direcciones multicast en los servidores que no se traslapen para que la NIC se pueda dar cuenta si es para él o no. Porque imagínense, si utilizamos que se traslapen, la NIC va a pensar que ese tráfico sí es para esa computadora en particular, y el tiempo de que ya haga la conversión, de que reciba el paquete de capa 3, se va a dar cuenta que no era para ella. Entonces es una buena idea usar direcciones que no se traslapen. Aquí están los protocolos que se pueden usar en multicast, o al menos los que se pueden utilizar en las implementaciones de Cisco y algunos otros que Cisco no soporta, pero esos no nos van a interesar. Para empezar, vamos a recordar que en la parte de switching, cuando un switch recibe una MAC address que no sabe quién es el destino, simplemente lo envía por todos los puertos para saber quién le contesta, y ya cuando alguien le contesta hace un mapeo en la tabla de MAC del switch. Entonces necesitamos un mecanismo de ese tipo que haga ese mapeo para saber en qué puerto sí existe ese tráfico que se requiere o no. Es decir, si un servidor manda un streaming de video de multicast a una dirección 225.x.x.x, eso lo va a convertir en la MAC address y después lo va a enviar, el switch lo va a recibir, y como no tiene ningún mapeo, lo que va a hacer es enviarlo por todos los puertos, así como funciona el broadcast. Después ya la NIC le va a decir si requiere de ese tráfico o no, y ya el switch puede poner en su tabla de MAC a qué puerto lo debe de enviar. Eso nos dice de que debemos de tener un protocolo o algún mecanismo entre el host y los routers. El primero que se nos puede ocurrir es usar entradas estáticas en la tabla de MAC, pero como se podrán imaginar, este es un trabajo administrativo muy alto, y si los streaming de video no duran más que 1 hora y después no se va a volver a usar hasta dentro de 2 semanas, el tener esa entrada pues no nos sirve de mucho. Entonces, aunque se pudiera hacer de esta manera, esto no se va a ver en la vida real nunca. Hay un protocolo propietario de Cisco que se llama CGMP, que significa Cisco Group Management Protocol, que tampoco nos va a interesar mucho en este curso, ya que la verdad es de que no fue muy bien visto en la sociedad y de hecho no está implementado.
en la vida real. El que sí se utiliza es el IGMP, que es el Internet Group Management Protocol. Lo que va a hacer IGMP básicamente es correr tanto en los ruteadores como en los hosts. Es decir, el host, ya sea una máquina con Windows XP, con una Macintosh o Linux o lo que sea, debe de estar también corriendo IGMP. Entonces lo que va a pasar es de que el host que está corriendo IGMP le va a decir al router que requiere el tráfico de cierta dirección de multicast. Por lo regular eso significa el pertenecer a un grupo. Una dirección de multicast también se le conoce como un grupo. Una sola dirección se le conoce como un grupo. Es decir, si a una PC le interesa cierto tráfico de multicast, va a decir, a mí me interesa pertenecer al grupo 225.8.7.6, por ejemplo. Entonces, estos protocolos son del host al router. También debemos de tener protocolos que corran de router a router para que puedan enviar a diferentes segmentos esa información de multicast o este tráfico de multicast. El que vamos a ver se llama PIM, tanto versión 1 como versión 2. Hay otros protocolos, pero no están implementados en Cisco. El único que está implementado es PIM. Bueno, de hecho está implementado otro, pero ese no lo vamos a ver. Nada más el que vamos a ver es PIM. Y dentro de PIM tenemos dos modos, Sparse Mode y Dense Mode. Eso es lo que dice el RFC. Cisco creó uno que se llama Sparse Dense, que básicamente es, si puede correr Sparse, va a correr Sparse, y si no se puede correr Sparse, lo va a correr en Dense Mode. Entonces básicamente tenemos dos tipos, pero Cisco implementó un tercero que es básicamente el ruteador está corriendo ambos. Cuando puede, porque le conviene, va a correr Sparse Mode, pero si no puede correr Sparse Mode, va a correr Dense Mode. Tenemos aquí lo que es IGMP versión 1. Existen tres versiones. IGMP versión 1, como funciona es de que el host manda un mensaje que se llama Host Membership Report. Y básicamente lo que dice este mensaje que se lo manda a su router es a qué dirección de multicast se quiere unir. Es decir, a qué grupo se quiere unir de multicast. Con esto el router se va a dar cuenta que ahí hay al menos un host, al menos uno, que quiere recibir esa información, entonces la va a enviar por esa interfaz. Es decir, imagínense que el router tiene en la fase Ethernet 1.0 conectado un switch y todo lo que esté conectado en ese switch está en esa misma VLAN. Supongamos la VLAN 1. Entonces, si al menos un host que esté en la VLAN 1 le manda el Host Membership Report de unirse a ese grupo, pues simplemente tiene que enviar un solo paquete por esa interfaz. Si son 10, 20, 30 usuarios que también enviaron el Host Membership Report, pues le va a hacer caso nada más el primero, porque con que solamente esté uno, con eso es más que suficiente para tener que enviar el tráfico. Ahora bien, el ruteador pregunta cada 60 segundos si todavía existe alguien en ese segmento que quiera recibir ese tráfico. Y lo que hace el router, que se le llama como querier, o el preguntón, por decirlo de alguna manera, es que manda ese mensaje a una dirección de multicast 224.0.0.1. Esta dirección 224.0.0.1 la reciben todos los hosts. Ese es de link local, es decir, tiene un time to leave de 1. Y si al menos un host sigue interesado, sigue mandando el tráfico por esa interfaz. Ahora bien, si no le contesta 3 veces nadie, es decir, después de 3 minutos, si nadie le contesta, entonces va a dejar de mandar ese tráfico de multicast. Esa es la IGMP versión 1, como funciona. IGMP versión 2 mejora a IGMP versión 1 en lo siguiente. Los queries se pueden enviar a la 224.0.0.1 como lo hacía IGMP versión 1, o también lo puede mandar a un grupo específico. Recuerden que cuando veamos la palabra grupo significa a una dirección multicast en particular. Los hosts pueden mandar un mensaje diciendo que ya no requieren de ese tráfico, y eso es muy importante. Es una mejora importantísima de IGMP versión 1 a IGMP versión 2.
Si recordamos en versión 1, el router o el querier era el que preguntaba cada 60 segundos si todavía se quería recibir, y si pasaban 3 minutos sin que nadie quisiera recibir ya lo dejaba de mandar. Aquí los hosts pueden mandar un mensaje dinámicamente diciendo que ya no quieren ese tráfico. Entonces, créanme que puede hacer mucha diferencia el estar enviando ese tráfico o no. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en una empresa, y eso es un ejemplo real, en una empresa, en un cliente de nosotros, tienen Sky. Sky, para los que son fuera de México, es pues una televisión de paga. Entonces lo que ellos hacen es de que varios canales los pasan por multicast por la red. Entonces los clientes pueden ver la televisión desde su computadora por medio de multicast. Entonces, imagínense que tenemos IGMP versión 1 corriendo y hay un cliente que abre la aplicación, pero no sabe qué va a ver. Entonces lo pone en el canal número 1. Se da cuenta que el canal 1 no hay nada interesante, le cambia el canal 2. Ve que no hay nada interesante, le cambia el canal 3. Ve que no hay nada interesante, le cambia el canal 4. Y así se va hasta el canal 10, por ejemplo. Entonces ya pasó por 10 canales. En el canal 10 finalmente vio que estaban pasando Lost y se quedó ahí. Entonces esos 9 canales que no está viendo, como quiera, si se está corriendo IGMP versión 1, se está mandando el tráfico y se va a mandar por 3 minutos. Imagínense cuánto tráfico va a estar pasando por la red, y es tráfico que ya a nadie le interesa. Entonces es por eso que esa es una gran mejora. Otra cosa interesante es de que el querier, la elección de quién va a ser el querier en un segmento de LAN, eso nada más es en las LANes, no es en los punto a punto. El DR va a ser el que va a ser el querier, y es el que tenga la IP más alta en ese segmento. El DR va a ser algo así como el DR de OSPF. Pero básicamente el trabajo del DR va a ser el estar preguntando en esa LAN, o el que va a estar recibiendo en esa LAN, quién sí tiene el tráfico o quién sí quiere el tráfico y quién no lo quiere. También algo interesante es de que tiene un Query Interval Response Time. Y eso lo que quiere decir es de que a cada host, cuando le pregunta, le puede preguntar y decirle contéstame en un segundo. Va con otro y le dice contéstame tú en 2 segundos. De esa manera no va a recibir todo ese tráfico al mismo tiempo. Por default, en los ruteadores Cisco se corre IGMP versión 2. Y dice que es compatible con IGMP versión 1. Es compatible entre comillas. Lo que pasa es de que si tenemos una red corriendo IGMP versión 1, toda nuestra red debe de tener IGMP versión 1. Entonces, si un router que está corriendo IGMP versión 2 se da cuenta que dentro de los ruteadores que están corriendo multicast hay uno con IGMP versión 1, pues simplemente funciona como IGMP versión 1 y vas a perder todo lo que tenemos aquí. También existe IGMP versión 3. Para el examen solamente debemos de saber que existe, y que la mejora que hay sobre IGMP versión 2 es de que soporta el filtrado de multicast desde las fuentes. Es decir, en el router le puedes decir, si viene tráfico de esta fuente, fíltralo. Entonces es una mejora de IGMP versión 2 que no lo vamos a ver en este curso, pero lo que sí debemos de saber para el examen es de que existe. También es compatible con la versión 1 y versión 2, e igualmente todos deben de estar corriendo la misma versión. Si uno está corriendo versión 3, uno está corriendo versión 2 y uno está corriendo versión 1, pues finalmente la red va a ser versión 1. Se van a ir al más bajo que exista dentro de la red. Hay algo que se llama IGMP Snooping. Eso se configura solamente en los switches y solamente en los switches. Es decir, IGMP Snooping no corre en los routers. Básicamente lo que hace IGMP Snooping es forwardear el tráfico en los puertos de la VLAN que se requiere, pero solamente en los puertos en donde hay un host que realmente necesita el tráfico. Como les decía, un ruteador tiene una interfaz de fase Ethernet hacia una VLAN, pues simplemente lo va a enviar a esa VLAN y el switch es el que va a decidir hacia qué puerto los va a enviar o no. Entonces IGMP Snooping lo que va a hacer es ir un poco más allá y ver en cada puerto qué hosts existen
y así se va a dar cuenta a qué puertos en particular debe de enviar el tráfico y a cuáles no. Si IGMP Snooping está apagado, lo va a mandar por todos los puertos de la VLAN. Si IGMP Snooping está encendido, lo va a enviar en aquellos puertos que solamente requieran ese tráfico. Eso nos dice que básicamente lo que hace es verificar los mensajes de join o de leave, es decir, los mensajes que manda un host de que se quiere unir a un grupo, se va a dar cuenta y lo va a marcar, o si hay mensajes de leave que se va de ese grupo, también los va a marcar, y así se va a dar cuenta en qué puertos debe de existir ese tráfico y en qué puertos no. Ahora vamos a ver lo que es PIM. PIM significa Protocol Independent Multicast. Si recuerdan, PIM es la comunicación que hay entre routers. IGMP era entre el router y el host. Lo primero que debemos de saber es qué significa Protocol Independent Multicast. Esto quiere decir de que no nos importa qué protocolo de ruteo estemos corriendo, esto va a funcionar. Es decir, PIM no tiene en sí un protocolo de ruteo, sino que confía en el protocolo de ruteo de Unicast. Si estamos corriendo RIP, va a usar RIP como protocolo de ruteo. Si estamos corriendo IGRP, va a utilizar IGRP, etc. El trabajo de PIM es forwardear ruteo de multicast. Y existen dos modos, sparse y dense. Y como les decía, el sparse dense. El sparse mode también es conocido como PIM-SM, que la S es de sparse y la M es de mode. Y lo que debemos de saber en el sparse mode es de que necesitamos un explicit join, es decir, el cliente debe decirnos requiero del tráfico. El tráfico solamente es enviado si alguien pregunta por él, es lo que acabo de decir. Algo interesante de sparse mode es que necesita de un RP. RP significa Rendezvous Point. Y esta parte de aquí va a ser un router. El RP va a ser un router que va a ser como el centro de atención de multicast, tanto del que va a enviar como el que va a recibir, es decir, tanto como de los servers como de los hosts finales. Se podría decir que es muy parecido al root del spanning tree. Es algo parecido, no es para nada es igual, para nada, pero como analogía lo podríamos usar, es como el root del spanning tree. Entonces, si alguien quiere enviar tráfico, si es un servidor, le tiene que avisar al RP. Si alguien quiere recibir tráfico, debe de decirle al RP que lo quiere recibir. Se le llama una tecnología de pull o de jalar, es decir, no voy a enviar, voy a jalar a aquellos que quieran la información para enviárselas a ellos. Y esto es recomendado cuando los hosts, aquí falta una H, están en todos lados, están por todos lados, son varios y están todos dispersos, es lo que quiere decir esto. Tenemos también el modo dense, que también se le llama como PIM-DM, D de dense, M de mode. Aquí el ruteador o los ruteadores creen que casi todo mundo quiere recibir el tráfico, entonces asumen que todo mundo va a recibir el tráfico en un principio. El tráfico se envía al menos que tú me digas que no lo ocupas, es decir, primero lo envío y ya después veo si realmente lo ocupas o no. Entonces trabaja diferente al sparse mode de esa manera, porque primero lo envía y después lo va a dejar de enviar si tú le dices, sabes de qué, yo ese tráfico no lo necesito. Entonces por eso se dice que el comportamiento es de que primero lo envía, el flood, y después lo quita si no lo ocupas, que es el prune. Es una tecnología de push, de empujar. Yo empujo el tráfico y después tú me dices si lo ocupas o no. Como se podrán imaginar, es mucho más eficiente usar sparse mode que dense mode. Cisco tiene una implementación, y es una más de Cisco, en el que tú le puedes decir al router que funcione sparse dense. Entonces, si hay tráfico en el que sí hay un RP, va a funcionar como sparse mode, y si no hay un RP, entonces va a funcionar como dense mode. Hay dos versiones de PIM. El PIM versión 1 nos dice que el RP debe de ser configurado de manera estática o también de manera automática con un comando que se llama AutoRP.
Para este examen no vamos a ver más que el Static RP, nada más debemos de saber que existe el Auto RP. El Static RP, como se podrán imaginar, es configurar en todos los ruteadores quién es el RP. En Auto RP lo que vamos a hacer es decir de que va a haber uno automático y el ruteador que queremos que sea va a anunciar que él quiere ser RP. Entonces podemos tener varios ruteadores que quieran ser RP y el que esté más cerca es el que se va a elegir. Como les digo, esta implementación no la vamos a ver aquí porque no es parte del examen. En PIN versión 2 la mejora es de que existe lo que se le llama BCR o Bootstrap Router y básicamente es algo parecido al AutoRP. Eso tampoco es parte del examen, solamente debemos de saber que en PIN versión 2 existe el concepto de BCR. Aunque PIN no es un protocolo de ruteo como tal, como les decía, es independiente del protocolo de ruteo que se tiene, también maneja una tabla que es la Multicast Routing Table. Nada más de que esa tabla es muy diferente a las tablas de ruteo que hemos visto. Básicamente lo que tiene una Routing Table es un paréntesis que se abre, después va a venir la dirección fuente o source, puede ser asterisco y eso significa que es cualquier cosa, coma, espacio y el grupo. El grupo, como recuerdan, es la dirección multicast. Hay que tener en cuenta que si estamos utilizando el modo denso o el dense mode, las interfaces siempre van a tener este tipo de información y aquí va a decir un asterisco que va a decir que cualquiera puede ser la fuente de ese grupo. Es lo importante que hay que saber hasta ahora. Cuando veamos en el siguiente módulo la configuración vamos a ver esa tabla de ruteo en el ruteador, pero por lo pronto el saber que cuando vean este tipo de cosas, es decir, un signo de abrir paréntesis, después un número o un asterisco, coma, un grupo que es una dirección de multicast, estamos hablando de la tabla de ruteo de multicast y que en el modo denso siempre va a haber esa información. En sparse mode no siempre va a haber esa información porque si nadie requiere del tráfico, entonces no tiene caso de que exista. Cuando utilizamos sparse mode tenemos unos árboles. Les decía que se parecía mucho al spanning tree. También hay un árbol. Como les digo, se parece pero no es para nada igual. Y tenemos lo que se le llaman distribution trees. Si vemos la palabra distribution trees, estamos hablando de un árbol de distribución de multicast siempre. Existen dos tipos, los que se le llaman shared trees o source based trees. Los shared trees o los compartidos es cuando el RP siempre es el root, es decir, todo el tráfico siempre va a tener que pasar por el RP, siempre. Lo interesante de esto es de que si usamos compartidos se puede planear cómo se va a enviar el tráfico y vamos a estar seguros cómo se va a enviar siempre. Obviamente, como nosotros lo estamos poniendo de manera estática, el router va a usar muy poco CPU y muy poca memoria. Ahora bien, por default no se utiliza un compartido sino un source base. El source base tree es más eficiente y utiliza el protocolo de ruteo que estemos utilizando para saber cuál es el mejor camino que debe de seguir todos los paquetes de multicast. Entonces esto es dinámico y es más eficiente. Claro que necesitamos más CPU y más memoria para que ese tipo de configuración funcione mejor. Recuerden que por default es source based tree como funciona el iOS de Cisco, aunque se puede configurar como shared tree. Esta parte no la vamos a ver en la configuración, nada más debemos de saber que existen estos dos y que por default es source base. Es decir, por default no tiene que pasar por el RP todo el tráfico. Con esto terminamos la parte de multicast, al menos en la parte de teoría. El siguiente módulo lo que vamos a ver es toda la parte de configuración, pero sí es importante el que tengan conscientes todo lo que les acabo de comentar de teoría, por dos cosas. Una, porque sí les pueden preguntar bastante teoría en el examen de multicast, y la otra es que para poder entender lo que estamos configurando, debemos entender lo que acabamos de ver.